Llegó, por no enfadar, el tiempo de las carnestolendas, y trazando el maestro de que se holgasen sus muchachos, ordenó que hubiese rey de gallos. Echamos suertes entre 12 señalados por él, y cúpome a mí. Avisé a mis padres que me buscasen galas. Llegó el día, y salí en un caballo ético y mustio, el cual, más de manco que de bien criado, iba haciendo reverencias. Las ancas eran de mona, muy sin cola, el pescuezo de camello y más largo, tuerto de un ojo y ciego del otro. En cuanto a edad, no le faltaba para cerrar sino los ojos. Al fin, él más parecía caballete de tejado que caballo, pues a tener una guadaña pareciera la muerte de los rocines. Demostraba abstinencia en su aspecto y echábansele de ver las penitencias y ayunos. Sin duda ninguna no había llegado a su noticia la cebada ni la paja. Lo que más le hacía digno de risa eran las muchas calvas que tenía en el pellejo, pues a tener una cerradura pareciera un cofre vivo. Yendo pues en él, dando vuelcos a un lado y otro como fariseo en paso, y los demás niños todos aderezados tras mí, que con suma majestad iba a la jineta sobre el dicho pasadizo con pies. Pasamos por la plaza. Aún de acordarme tengo miedo, y llegando cerca de las mesas de las verduras, Dios me libre, agarró mi caballo un repollo a una, y ni fue visto ni oído cuando lo despachó a las tripas, a las cuales, como iba rodando por el gaznate, no llegó en mucho tiempo. La bercera, que siempre son desvergonzadas, empezó a dar voces. Llegáronse otras y con ella pícaros, y alzando zanahorias garrafales, nabos frisones, berenjenas y otras legumbres, empiezan a dar tras el pobre rey. Yo, viendo que era batalla naval y que no se había de hacer a caballo, comencé a apearme, mas tal golpe me le dieron al caballo en la cara, que yendo a empinarse, cayó conmigo en una, hablando con perdón, privada. Púseme cual vuestra merced puede imaginar. Ya mis muchachos se habían armado de piedras y daban tras las revendederas y descalabraron a 2. Yo a todo esto, después que caí en la privada, era la persona más necesaria de la riña. Vino la justicia, comenzó a hacer información, prendió a berceras y muchachos, mirando a todos qué armas tenían y quitándoselas, porque habían sacado algunos dagas de las que traían por gala y otros espadas pequeñas. Llegó a mí y viendo que no tenía ningunas, porque me las habían quitado y metídolas en una casa a secar con la capa y sombrero, pidióme, como digo, las armas, al cual respondí todo sucio, que si no eran ofensivas contra las narices, que yo no tenía otras. Y de paso quiero confesar a vuestra merced que cuando me empezaron a tirar las berenjenas, nabos, etcétera, que como yo llevaba plumas en el sombrero, entendí que me habían tenido por mi madre y que la tiraban como habían hecho otras veces. Y así, como necio y muchacho, empecé a decir: hermanas, aunque llevo plumas, no soy Aldonza de San Pedro, mi madre.
como si ellas no lo echaran de ver por el talle y rostro. El miedo me disculpó la ignorancia y el sucederme la desgracia tan de repente. Pero volviendo al alguacil, quísome llevar a la cárcel y no me llevó porque no hallaba por dónde asirme. Tal me había puesto del lodo. Unos se fueron por una parte y otros por otra, y yo me vine a mi casa desde la plaza, martirizando cuantas narices topaba en el camino. Entré en ella, conté a mis padres el suceso, y corriéronse tanto de verme de la manera que venía, que me quisieron maltratar. Yo echaba la culpa a las 2 leguas de rocín exprimido que me dieron. Procuraba satisfacerlos y viendo que no bastaba, salíme de su casa y fuime a ver a mi amigo don Diego, al cual hallé en la suya descalabrado y a sus padres resueltos por ello de no le enviar más a la escuela. Allí tuve nuevas de cómo mi rocín, viéndose en aprieto, se esforzó en tirar 2 coces y de puro flaco se le desgajaron las ancas y se quedó en el lodo bien cerca de acabar. Viéndome pues con una fiesta revuelta, un pueblo escandalizado, los padres corridos, mi amigo descalabrado y el caballo muerto, determinéme de no volver más a la escuela, ni a casa de mis padres, sino a quedarme a servir a don Diego, o por mejor decir, en su compañía. Y esto con gran gusto de sus padres, por el que daba mi amistad al niño. Escribí a mi casa que yo no había menester más ir a la escuela, porque aunque no sabía bien escribir, para mi intento de ser caballero, lo que se requería era escribir mal, y que así, desde luego, renunciaba a la escuela por no darles gasto, y su casa para ahorrarlos de pesadumbre. Avisé de dónde y cómo quedaba, y que hasta que me diesen licencia, no los vería.